Buenas noches, licenciado. Hoy voy a explicar un poquito sobre el tema de la actividad 2 de, de la materia de Derecho Civil 1 con el licenciado Luis Fernando David Codero Michel. El tema que nos tocó es el derecho de la personalidad. El derecho de la personalidad son los que se ejercen sobre la propia persona o más propiamente sobre determinadas cualidades o atributos físicos, morales de la persona humana. Podemos encontrar que la gran mayoría de los códigos civiles se establecen en las sociedades humanas. Bueno, los derechos humanos fundamentales y derechos de la personalidad. Bueno, estos son conceptos que hemos sacado de la investigación. En esto podemos realizar tres puntos: derechos humanos, derechos fundamentales, derechos de la personalidad. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que corresponden al hombre por el mismo hecho de ser hombre. Concretamente, se seleccionan en la dignidad, en la libertad, en la igualdad. Los derechos humanos se dieron producto de las guerras mundiales. Otro punto serían los derechos fundamentales. Es entendida como el núcleo o el círculo restringido de los derechos humanos fundamentales y son protegidos por las constituciones políticas del Estado a través de mecanismos de garantías. Otros puntos serían los derechos de la personalidad, es la que hicimos mención hace rato sobre el concepto. En este aspecto podemos decir que la mayoría de los derechos de la personalidad son, a su vez, derechos fundamentales. Aquí podemos ver la diferencia entre derechos humanos fundamentales y de la personalidad, por su condición de derechos subjetivos públicos y privados, por el bien jurídico protegido o por el orden legal en donde se encuentran protegidos. En la condición público y privado, se puede decir que los derechos subjetivos públicos son los que los ciudadanos exigen frente al Estado. En este entraría el derecho público, mientras que el otro, el subjetivo, sería que hacen valer frente al resto de los ciudadanos. En este enfoque sería más el derecho civil. O el bien jurídico, derechos fundamentales protegen los derechos humanos en general, de la vida, de la salud, de los políticos y los sociales, mientras que los derechos de la personalidad son más reducidos. Los derechos, en este podemos dar ejemplo de derechos al nombre, el honor e imagen. Por orden legal se encuentran protegidos. Los derechos fundamentales se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado, mientras que los derechos personales por el Código Civil y el Código Penal. Otro punto que podemos hacer mención sería la naturaleza y características del derecho de la personalidad y la tutela de derechos de la personalidad. La naturaleza jurídica. Bueno, los derechos de la personalidad son verdaderos derechos subjetivos. El sujeto de derecho es el humano en su dimensión física e ética, mientras el sujeto recae en los derechos de la persona, sean físicos o morales. Sus características pueden ser la generalidad, absolutividad, esta patrimonialidad, originarios o innatos, irrenunciables, imprescriptibles, personalismos, intransmitibles. Mientras la tutela de los derechos de las personas se optan por la vía penal y vía civil. En la vía penal, un ejemplo que podemos dar puede ser el homicidio. En la vía civil puede ser un tema de contrato, compra y venta. Otro punto sería las clases de derecho de personalidad. Se divide en dos: derecho de la personalidad en la esfera corporal y derecho de la personalidad en la esfera espiritual del hombre. Primer punto, están incluidas la vida, la integridad, la física, la libertad. Segundo punto, el nombre, el seudónimo, el honor, la intimidad personal, familiar y la imagen y el derecho moral y autor. Otro punto sería la vida, la integridad física. Esta se divide en tres: el derecho a la vida, la técnica de reproducción asistida, el derecho de integridad física. Primer punto, saben que la vida es el bien
básico de la persona y está fundamentada. Vamos a decir que todos tenemos derecho a vivir. La persona tiene un poder limitado de su poder sobre la vida, su propio nacimiento y es ajeno a su voluntad lejano de su propia muerte. Y está subdividido en el aborto, la eutanasia y el testamento. Las técnicas de reproducción asistida. Esta es una ley 14.206. Es una ley española que tenía como objetivo solucionar los problemas de la infertilidad. Otro punto sería el derecho de la integridad física. La integridad física puede definirse como el modo de ser físico de la persona, percibido por los sentidos y consiste en la presencia de todos sus atributos, de todos físicos. La libertad del derecho al honor y intimidad, y el derecho al honor y a la intimidad de la propia imagen. Son dos puntos. El primer punto sería la libertad. En la libertad, el derecho a la libertad puede significarse como una serie de derechos de la personalidad. Toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad. Otro punto sería el derecho al honor y la dignidad y la propia imagen. Entonces, las definiciones pueden ser derecho al honor, derecho a la dignidad, derecho a la propia imagen. Derecho al honor comprende el buen nombre, la fama o el prestigio son bienes de la persona. Derecho a la dignidad, toda persona tiene una esfera secreta que merece su protección. Derecho a la imagen consiste en el poder decir, consentir e impedir la reproducción de imágenes de nuestra persona. Como segundo punto, podemos ver es un cuadro comparativo entre la normativa española y la normativa boliviana. Primer punto, la normativa española en el artículo 10, en el párrafo 1 y 2, hicimos un análisis donde quedamos que los derechos fundamentales son protegidos por la Constitución, son derechos que sirven para el desarrollo de la personalidad. En respecto a la ley, está compuesta por derechos humanos y está avalada por acuerdos internacionales y tratados. Otro serían los derechos fundamentales y su garantía. En este sería la normativa boliviana, según el artículo 13, párrafo 1 y el párrafo 4. Bueno, en este aspecto podemos hacer un análisis al respecto de la normativa boliviana. Los derechos son inviolables, universales. El Estado debe promover, respetar y proteger, mientras que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe reconocer los derechos humanos y no limitarlos. Otro sería el artículo 15 del, del Código Español, que habla sobre los derechos de vida y la integridad física, en el que hicimos un análisis donde todo ser humano que tenga personalidad jurídica tiene derecho a la vida, a la integridad, y puesto que nadie puede torturar y someter a la persona. Bueno, en el artículo 15 de los derechos fundamentales, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Desde esta perspectiva, la normativa boliviana, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física en un país donde no existe la pena de muerte. Código Civil 30. El Código Civil 30 establece que para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto tuviera figura humana y viviera 24 horas realmente desprendido del seno materno. Bueno, los efectos civiles se dan desde el nacimiento, que cumpla un periodo de 24 horas desprendido del seno materno. Bueno, en el otro hace mención que el comienzo de la personalidad se da desde que uno nace, desde que respiramos, tenemos derechos y adoptamos personal para cumplir deberes y obligaciones. Esa es la mención que hace el artículo único 1 del Código Civil. Bueno, aquí hacemos una diferencia entre la Constitución española y el Código Civil boliviano. En la Constitución Política Española, en el artículo 18, hace mención en el párrafo 1, 2, 3, 4 sobre cómo se entienden los seres humanos, habla sobre cómo garantiza el derecho de honor. Se entiende que los seres humanos tenemos una imagen de identidad, intimidad personal y que debe ser garantizado como un derecho y nadie puede realizar acciones sin nuestro consentimiento. Mientras en el Código Boliviano
en el artículo 15, artículo 17, 18, vamos a interpretar que la normativa regula y se encarga de garantizar las mejores condiciones de los seres humanos desde el derecho del honor, la imagen, la intimidad, para que no vulneren a las personas. Bueno, en este punto hace mención que tienen que respetar el derecho de imagen, el derecho de honor, el derecho de intimidad, ya que todos necesitamos privacidad y necesitamos que nos respeten nuestra imagen. Y sin más que decir, eso sería todo y hasta la próxima.